Vamos a hablar ahora con Daniela Rodríguez Brot, que ella es profesora de matemáticas. ¿Cómo estás, Nano López? Te saluda desde Vorterix, Paraná. Hola, Nana, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Daniela? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por ¿Todo suerte. tranquilo? Che, bueno, Sí. mira, esta charla se debe a que, bueno, el tema de las matemáticas, ¿no? Vos no sos matemática. Yo soy profesora de matemáticas. Ajá. ¿Cuál es la Me diferencia dedico a- entre una profesora y un matemático? O profesor o La, profesor y un matemático o matemática. la realidad es que podríamos decir que el matemático se dedica más a lo que es la matemática en su profundización, Ujú. y el profesor de matemática es a enseñar la matemática en sí, que es lo que necesitan los chicos. Ajá. ¿Para, Así que ¿Se puede decir sí. para qué sirve saber matemáticas? Y saber matemáticas sirve para un montón de cosas. La Ujú. realidad es que no es, a veces es muy difícil porque uno lo siente muy ajeno, principalmente por cómo se enseña en los colegios. Ujú. Se enseña como muy ajeno a la cotidianeidad, y la matemática, la realidad es que está en todos lados. Ujú. Yo siempre les digo a mis alumnos, no va a haber carrera en la que no utilicen la matemática bajo ningún concepto. De hecho, yo tengo en abogacía, Ujú. y yo les digo, la abogacía se basa en lo básico de la matemática, que es la demostración. O Ajá. sea, todos los teoremas y demás que hoy en día nosotros nos basamos, como por ejemplo el teorema de Pitágoras, Ujú. en su momento, para poder afirmar que es cierto, se tuvo que demostrar con un teorema. Y eso es básicamente lo que termina siendo un abogado durante toda su vida, que es Ujú. demostrar un procedimiento con un orden lógico y demás. Ujú. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? El de que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado. Esa que se usa para los triángulos rectángulos. Ajá. Sí. ¿Por qué lo decís así y nosotros aprendimos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos? Y lo dijiste totalmente diferente. En realidad es porque yo soy muy partidaria de que la matemática, la gente la interpreta como algo cuadrado, algo Sí. como muy determinado, que es así o así, y que hay una sola forma de resolver las cosas. Ujú. Y la realidad es que no es así. Hay varias maneras, cada uno tiene que utilizar los recursos que tiene. Entonces, en realidad de eso se trata un poco, que incluso es esta nueva bajada de las didácticas de la matemática que se quieren implementar ahora, Ujú. es lograr construir y arribar a los conocimientos a partir de lo que sabe el alumno, no imponiéndole una forma de hacerlo, porque Ujú. en realidad no hay una sola forma de resolver las cosas. En la vida en general no hay una sola forma de resolver las cosas. Pero ¿por qué si el alumno llega al mismo resultado con una resolución diferente lo bochan, digamos? Esto sobre todo pasa en la primaria, ¿no? Que el alumno llega al resultado, pero por otro camino, y sin embargo dicen que no, que está mal porque se tiene que hacer así. Más allá de En que vos re- decís de que hay bajadas ahora. La realidad es que eso es del año 1500 a.C., o sea, Ujú. es una realidad, pero es algo que debería dejar de ser así. Yo sé, y esto lo digo como haciendo una autocrítica a los docentes, ¿no? Ujú. Incluyéndome, que a veces uno le resulta más cómodo en transmitir el conocimiento por el camino que uno conoce, Claro. en lugar de estar adaptándose a la propuesta de otro. Ujú. Entonces eso hace que ante la seguridad de lo conocido, ante lo desconocido, como que digan, no, debe estar mal lo que estás proponiendo porque yo sé que por donde yo te digo que tenés que ir es correcto. Ujú. Y eso está mal. Lo que pasa es que uno tiene que pensar que se tiene que terminar adaptando a las ideas a veces de 30 chicos en el aula. Claro. Entonces es muy difícil, no está bien bochar a un alumno si el procedimiento que siguió es correcto, por más que haya sido distinto al que uno esperaba. Ujú. A no ser que se pretenda enseñar un tema en particular, ¿no? Pero no debería ser así. Y además hay muchas cosas súper interesantes. O sea, sinceramente se puede hacer un montón de aplicaciones en un montón de cosas, y tenemos que entender que hoy por hoy las matemáticas no son esa cosa. Hay que borrarnos de la cabeza que la matemática es solamente para la gente inteligente. Ujú. Como que no, la matemática es para todos porque es una ciencia que fue creada y acomodada por el hombre. Y somos todos humanos y todos tenemos la misma capacidad y Ujú. tenemos que lograr
entender que nos va a costar. La matemática genera felicidad, es una de las materias que más felicidad genera, porque cuando te sale te pones muy feliz. Ajá. Pero a la vez te genera muchas frustraciones, porque cuando no te sale, la odias. Claro. Entonces pasa mucho eso, y tenemos que entender esto, de que no hay una sola forma de resolver las cosas, que hay muchas propuestas que se pueden hacer, y trabajar además con las habilidades. No todos tenemos las mismas habilidades. Yo soy muy buena en matemática, pero recordando cosas en historia no tanto. Entonces es como que yo tengo mis habilidades que son buenas, y hay otras cosas en las que no soy tan buena. Y hay otros chicos que tienen mucha facilidad en historia y en matemática no tanta. Pero se sostiene que la matemática es esencial, digamos, que cualquiera puede no saber historia, puede no saber literatura, pero si no sabe matemática, tal vez es lo que sostienen los matemáticos, si no saben matemáticas, es como que van perdidos. No, a ver, yo no me siento cómoda diciendo que matemática es fundamental y el resto no. La realidad es que yo creo que matemática es fundamental, por eso en los diseños curriculares de hoy en día son las materias truncales. La matemática quizás no se entiende tanto porque es fundamental, pero porque va un poco más allá de lo que logra en el aula. La matemática no te enseña solamente a resolver un problema, te enseña a generar una estructura de pensamiento. La matemática, una de las cosas que más logra en los chicos es que puedan pasar de Juancito tiene 5 manzanas y se come 2, ¿cuántas manzanas le queda? Que es un problema muy concreto, sí, a que puedan hacer 5 menos 2, que es algo totalmente abstracto. Claro. Eso logran con matemática, que puedan salir de lo concreto al abstracto, y es algo que es fundamental en la vida del ser humano, que pueda visualizar algo que no está viendo. ¿Cómo te hiciste, cómo te enganchaste con las matemáticas? ¿Desde siempre, desde grande, desde mediana edad? La realidad es que mi enganche con las matemáticas, mi mamá es profesora de matemática también, mi viejo es contador, los números están en mi familia, mi abuelo nos hacía cuentitos matemáticos, como que la realidad es que yo con las matemáticas vengo como muy, pero a lo largo de mi vida, yo soy joven igual, tengo 30 años, pero... No te dije vieja, no te dije vieja, te dije, si fue a los 18, a los 20... Sí, como que me fui reencontrando de distintas formas. Por ejemplo, ahora en mi último momento en el que estoy muy enamorada de lo que son las novelas matemáticas. Que son novelas que las puede leer cualquiera, pero el que las lee, que entiende de matemática, como que tiene un valor agregado. Claro. Como por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas es una novela que conocemos todos, sí, que la escribió un matemático. Sí, es verdad. Y es espectacular, y de esas hay pero un montón. Crímenes imperceptibles, que es de un autor argentino, Guillermo Martínez, que se hizo una película que son Los Crímenes de Oxford, y lo escribió un matemático, y es una novela de misterio que adoran, que suele ser cautivadora para el lector. De eso, y hay, pero cualquier cantidad para todos los gustos. Pero en esto de las novelas matemáticas, ¿qué hay problemas para resolver y todo eso? ¿Qué es una novela matemática? No, una novela matemática es una novela que esto lo voy esto es una clasificación de género literario que inventé yo, lo quiero aclarar eso para que... Son novelas que pueden ser o escritas por matemáticos o no, que tienen contenido trasfondo matemático muy fuerte, pero que el lector no necesita saberlo para poder seguir la historia. Pero si sabes de matemática te das cuenta que es matemático. Exactamente, pero si no sabes de matemática disfrutas igual la novela. También me pareció bueno. Y vos sos editora de libros de matemáticas, sos editora de libros que tienen que ver de manuales o de historietas. Me contaste también que hiciste algunas historias de matemáticas, algunos cuentos didácticos matemáticos. Sí, he editado y he escrito para libros de matemáticas, para libros que se usan en la secundaria y demás. Yo he incluso escrito para la sección de retos y juegos, porque también está bueno hacer propuestas de juegos para los chicos, que aprendan matemática a partir de un juego, que es algo como típico para nosotros. Cuando yo era chica,
siempre estaba eso que te hacían como el truco de magia de pensar un número y no me lo digas, multiplicarlo por 9, sumar las cifras, claro. Está muy bueno, es cortito y te terminan adivinando qué animal y qué país pensás. Y eso, cuando charlas con los chicos, aplica el criterio de divisibilidad del 9 y está muy bueno. O sea, parece como que no tiene nada que ver, pero de repente, hay algo muy fuerte que es el criterio de divisibilidad del 9. Ajá. Bien. Así que... Sí, vos sabés que a mí me pasó que mirando videos de YouTube y sobre todo esto de las matemáticas, te dan trucos matemáticos, por ejemplo, multiplicar por 11, 56 por 11, 20 por 11, 30 por 11, 32 por 11, y llegás al resultado y decís, wow, ahí es donde yo dije, wow, las matemáticas son... espectaculares, pero lo que la gente no entiende es la parte práctica, porque de qué me sirve a mí saber cuánto es 26 por 11, que es 286. Te maté con esa. Sí, igualmente es gracioso porque no deja de sorprender cuando alguien puede hacer esa cuenta mental, que decís, ay, no, ¿cómo haces 11 por 56? Claro. Y después cuando le encontrás la vuelta es como que vos podrías también, pero es gracioso que cuando uno hace cuentas mentales como que no deja de ser sorprendente para el ojo del otro, ¿no? Pero a su vez dice, ¿y para qué me sirve saber esto? Claro. Es como que es medio contradictorio un poco, pero en realidad lo que tenemos que entender es que a veces va más allá de hacer una simple cuenta. O sea, el poder comprender, armar la estructura y demás, te ayuda para un montón de cosas. Esa es la realidad. O sea... eso es lo jugoso y lo fantástico de la matemática. Y además tiene un montón de cosas súper interesantes. A mí uno de los últimos temas matemáticos que es bastante como, por así decirlo, contemporáneo, es la geometría fractal. Y la geometría fractal es hermosísima y la podés ver en todos lados. Y al ser tan contemporánea está muy poco como explotada y estudiada, pero es súper interesante. Hay un documental en YouTube que lo pueden ver, que se llama Un Mundo Fractal. Ajá. Y explica, y lo que a mí me parece fabuloso, que Pixar surgió gracias a la geometría fractal. Bien. Lo cual es como fantástico, porque ¿qué pasó? Ellos estaban, uno de los fundadores de Pixar hacía simuladores de vuelo para una aeronáutica, y sentía que no se veían muy reales. Ajá. Y entonces se cruzó con el libro de Mandelbrot, que es el quien escribe sobre la geometría fractal formalmente, y encuentra esta cuestión de dividir en proporciones, y con esa idea de hacer que los simuladores de vuelo se vean más reales, es que utiliza la geometría fractal y logra hacer la primera imagen de Pixar, esa que está, que se ve las montañas y la teterita amarilla. Sí. Logra su primera imagen gracias a entender cómo se comportaba la geometría fractal. Bien. Y después de ahí empezó Pixar, que es lo que es el Pixar. Sí. O sea, sí. Un monstruo. Tal cual. Ya nos estamos quedando sin tiempo y seguramente te voy a llamar en alguna otra oportunidad porque veo que estás muy entusiasmada y ese entusiasmo lo estás transmitiendo a través del teléfono. Decirte, ¿no? Que también dicen que hoy, saber matemáticas más que nunca, ¿no? Con el tema de la robótica, el tema de las aplicaciones para celulares, el tema en general de lo que está moviendo la vida hoy día de los seres humanos que tiene que ver con las tecnologías. Sin matemática no serían tecnologías. Ni hablar, hoy en día la matemática está en todos lados, para donde sea que mires hay matemática, y es fantástico poder entenderlo, y poder jugar con eso y ser parte de eso. Yo creo que es buenísimo, y es buenísimo que los chicos se entusiasmen y vean que son capaces de, porque todos los chicos son capaces de, yo realmente lo creo. Para cualquier chico le puede ser fácil aprender matemática o engancharse con matemática. El tema son los profesores. Yo creo que el problema está en que en el colegio, lamentablemente, les terminamos achatando el cerebro. Los chicos vienen con una capacidad imaginativa, con mucha cuestión, con ir más allá, y yo creo que en la escuela propuesta como está hoy en día, los hacemos homogéneos y les achatamos el cerebro. O sea, terminamos logrando que los chicos piensen todos de la misma manera, y eso es malísimo, porque realmente cuando son chicos, cuando pensemos en los nenes de 4 o 5 años, las cosas que se imaginan son geniales.
si podríamos seguir alimentando eso para que puedan después seguir con esa creatividad, cuando tengan 18, 19 años con otros conocimientos, van a hacer cosas fabulosas. Bien. Yo Está bueno. realmente La verdad está esto. bueno. Daniela, nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente. Te comprometo para otro día a seguir charlando. Me encantaría, me encantaría. Y me encantaría seguir profundizando con vos el tema de los libros, el tema de lo que tenés editado y ver dónde te podemos encontrar para ver qué tan fácil podés hacerle la matemática al común de la gente que por ahí no está muy enganchado. Me encantaría porque es algo que adoro y amo que la gente se entusiasme con las matemáticas. Dale, Daniela, muchísimas gracias. No, a ustedes, un beso enorme.